Doctora Mauri García, muy felices de poder reencontrarnos en este espacio y poder llegar hasta cada uno de los hogares dominicanos con esta producción que busca siempre educar a la gente en salud, para que la gente aprenda a cuidarse y para que la gente viva mejor. Hoy vamos a estar hablando sobre neumología. Nos acompañará la doctora Madeline Ceballos y vamos a estar hablando sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así que usted pendiente por ahí, cualquier preguntita cualquier duda que le surja durante el transcurso del programa, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Saludar a todo este equipo, a la parte técnica, a los chicos aquí en cabina, Isidro Labura, Ismael García, y a nuestro querido doctor Rafael Montero, quien nos acompaña aquí martes y jueves en este espacio. Buenos días, doctor. Buenos días, Lisania. Buenos días al público que nos escucha. Martes 7 de febrero, martes ni te cases ni te embarques, ni del programa Cátedra Médica te apartes, porque aquí tendrás toda la información que te va a contribuir y ayudar a que estés mejor y viva más sano. Buenos días a Mauri, buenos días a Nelson, buenos días a nuestro amigo Roberto, donde quiera que esté, esperemos que esté ya en franca recuperación, y a los chicos que nos acompañan en cabina, y a la doctora Ceballos, por supuesto. Buenos días. Buenos Así días, mismo muchas es, así mismo gracias. es, Encantada así como mismo es, siempre y como cada vez. sí, así mismo es. Rafael Montero, saludar a nuestro amigo La Fontaine, doquiera se encuentre, y ya lo tendremos en algunos días por acá, porque la verdad que no lo extrañamos, nos hace Así es, falta y así es. queremos que esté en buenas condiciones para poder seguir haciendo lo que le gusta, que es comunicar, es escribir y es ser un buen ciudadano como siempre ha sido. Así que ojalá que podamos tener a nuestro querido Roberto Lafontaine en breve. Buenos días, Nelson Rodríguez Monegro. ¿Está por ahí? Sí, está por ahí. Buen día, ¿cómo están todos ustedes? Esperando que estén bien. Y cuando hablen de La Fontaine, no diga donde quiera que esté, porque eso se le dice a la gente que se ha ido para no volver. Y él está en su No. casa en recuperación, de modo que no es donde quiera que esté, En en su su casa, en su casa. casa, Un Nelson. saludo En en su su casa. casa. También a los borrachos se le Bien. dice así. Los borrachos, Pues no nada, se señores, sabe. también al público que nos escucha, desde luego, ¿verdad? Que es el objetivo de este programa, tratar de orientar, de educar en términos de salud a la población para que la misma se convierta en un autogestor de su propio estado de salud, adoptando estilo de vida saludable. De eso es que se trata. Así es, Nelson. La situación en la República Dominicana, producto del deterioro que hemos tenido en el programa, los programas de vacunación, sigue cobrando vidas, y el caso en este momento se trata de un niño eh, de la comunidad de Barahona, que se ha notificado su fallecimiento a causa de difteria. Realmente tú como pediatra, perdón, vemos que incluso en los reportes de los países desarrollados hablan de la difteria como una enfermedad rara, de baja frecuencia, de baja prevalencia, pero acá países como los nuestros estuvieron controlados durante mucho tiempo, pero hemos visto un resurgir de esta situación. ¿Qué tienes que decirnos al respecto? Bueno, los países desarrollados, tú sabes por qué es una enfermedad prácticamente que ha desaparecido como consecuencia de programas de vacunación, sobre todo todas esas enfermedades inmunoprevenibles que son eficientes y que prácticamente tienen el 100% de la población infantil, pues con su vacuna que evita que las personas se enfermen de dicha enfermedad y que tiene una inmunidad prolongada. No tanto así, tan prolongada, porque uno de los problemas que tiene la vacuna de la difteria es que a través de los años va perdiendo su capacidad inmunológica y como consecuencia demanda de tener refuerzo, los cuales deben colocarse cada 10 años. Pero ¿qué sucede? Que usualmente la persona, después que
que rebasa la edad infantil, pues no vuelven prácticamente a vacunarse y el Estado se centra en los infantes. Producto de la pandemia, pues en todos los países en vía de desarrollo ha habido un descuido en términos de mantener la cobertura efectiva de la vacunación, que hay que mantenerla como mínimo en un 95% de la población objeto de la vacunación cubierta. Entiendo, aunque no han dado cifras las autoridades, que en la República Dominicana es posible que eso haya caído por debajo del 80%. No tenemos las informaciones, actualizadas respecto de la situación del programa de inmunización, del programa ampliado de inmunización del Ministerio de Salud Pública. Además, en este caso particular de la difteria, brilla por su ausencia informaciones objetivas de lo que está ocurriendo. Fíjate que lo único que conocemos es de la aparición diagnosticada de 4 casos, de los cuales uno falleció, creo que hay uno ingresado, y los otros 2 no se tiene información de lo mismo. Pero lo habían negado, Nelson. El ministerio lo había negado la semana pasada. ¿Qué pasó? Sí. Cuéntame de eso. ¿Cómo es? ¿Es verdad o es mentira? Comentamos sobre eso, Sí. de que se disparan inmediatamente a desmentir lo que no han investigado, para posteriormente, pues la realidad le da duro en la cara y tienen que admitirlo. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Qué ha pasado con esos pacientes? Primero, el que está interno. Fíjate que uno de los problemas cuando aparece, es decir, esa enfermedad está tan controlada o estaba tan controlada en la República Dominicana que había años que no aparecía ni un solo caso. Y bueno, aparecía 1, quizá 2 casos de difteria. Pero uno de los problemas es que ellos necesitan aplicarle el tratamiento que es la antitoxina diftérica, y a veces se dificulta la obtención de la misma. Es decir, el ministerio no ha dicho si contaba con esa vacuna, con esa antitoxina, que hay que ponérsela, y es el tratamiento de elección. Mientras más temprano se le pone, pues evidentemente que los efectos deleterios de la enfermedad tienden a disminuir. ¿Cuáles son las manifestaciones, Nelson Rodríguez Monegro, sobre el escritorio de Cátedra Médica? ¿Cuáles son las manifestaciones con las que se presenta esta enfermedad y cómo se contagia? Fíjate, hay dos modalidades. Una modalidad cutánea, que aparecen lesiones en la piel, que no, la más de las veces no tiende a tener complicaciones, a veces de difícil diagnóstico porque no se piensa en difteria en la piel, pero la modalidad que usualmente se presenta es la respiratoria, que tiende a atacar la parte nasal, la faringe, la laringe, y se caracteriza la enfermedad por dar malestar general, febrícula, va a producir una cuestión, digamos, distintiva, característica de la enfermedad, que es la llamada pseudomembrana, que es una especie de membrana de color blanco grisácea que tiende a ocupar parte de la nariz. A veces yo lo he visto en la amígdala, en la faringe, en el velo del paladar, es decir, donde está la campanita. Como ahí se forma como una tela gruesa. Como una tela gruesa que produce un proceso de inflamación que, de seguir progresando hacia la laringe, pues va a producir ese proceso inflamatorio, puede obstruir pues la vía respiratoria y el paciente fallecer. Pero además de eso, la toxina de la bacteria, que es el Corynebacterium difteriae, pues puede afectar el corazón. Son manifestaciones que se van a presentar unas semanas después del inicio de la sintomatología, sí, y que se caracteriza por trastorno del ritmo cardíaco, del sistema de conducción eléctrica del corazón, que caen en insuficiencia cardíaca y que el paciente puede fallecer. Pero además la toxina puede atacar también los nervios periféricos. Sí, el sistema nervioso también, los riñones. El sistema nervioso, sí, produciendo con cierta frecuencia, pues el síndrome muy similar al Guillain-Barré. Sí. Puede producir afección, muy bien, como tú lo dices, la toxina de los riñones, y los pacientes fallecer. Sí. De modo que es una enfermedad de notificación obligatoria, sí, por su alta contagiosidad, pero que resulta que me llama la atención
que el Ministerio de Salud Pública no ha dado informaciones porque, primero, ahí en el hospital Jaime Mota no había una área de aislamiento, pues crearon una área de aislamiento de 4 camas, pero los médicos, enfermeras tratantes, pues tienen que Estar en aislamiento también, ¿no? Deben estar en aislamiento. En aislamiento estricto. Claro. ¿Por qué? Porque es altamente contagioso, Sí. pero más que eso, ¿cuántos pacientes, contactos cercanos de esos pacientes familiares Sí. están en cuarentena? Tienen que ponerlo en cuarentena porque la enfermedad tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días, pudiendo llegar hasta los 7 días. Entonces, a todos los contactos hay que hacerle cultivo de el área nasal y de la faringe, porque pueden ser también portadores sanos. Existen portadores sanos. Entonces se convierten en multiplicador, en hilos conductores. Rafael Montero. Eso se llama en epidemiología búsqueda de contacto, que en este caso lo indica el protocolo de control de esta enfermedad, indica que hay que hacer búsqueda activa de contactos. Todo el protocolo de prevención y control de la enfermedad implica pues buscar esos contactos directos, hacerle cultivo. Si son personas que están en contacto con niños, que manipulan aislamiento, hay que sacarlo del trabajo y ponerlo en cuarentena hasta que se determine que no tienen la bacteria. O sea, por lo menos esperar 7 a 10 días, porque si el periodo de incubación es de 2 a 5 días, pudiendo extenderse un poquito más, o sea que todas las personas que estuvieron alrededor de este caso y de los casos que probablemente tengamos que no conozcamos, entonces hay que ponerlo en aislamiento, lo que tú le dices, cuarentena. Rafael Montero, una pregunta. El tema de Nelson ha dicho a lo largo de todo este tiempo que venimos conversando en su segmento sobre el escritorio, el tema del PAI, del Programa Ampliado de Inmunización. ¿Qué ha pasado con esto? Estos son casos que aparecen eventualmente. ¿Es normal encontrarlo o esto es una debilidad en el sistema? Mire, yo pienso que el Programa Ampliado de Inmunización, que ha sido inclusive tomado de ejemplo en muchas ocasiones, porque nosotros fuimos de los países de América Latina que primero conseguimos controlar y erradicar estas enfermedades prevenibles por vacuna, y el éxito del programa del país. Con el tema de la pandemia, pues se observó un deterioro en sentido global del tema de la vacunación, pero en el caso específico de República Dominicana, en el país, la información que nosotros conocemos y manejamos es que ha habido también un deterioro de la capacidad gerencial y de respuesta del programa, porque las personas que están dirigiendo el programa todavía yo creo que no terminan de aprenderla. Prácticamente el equipo anterior pues, ha sido prácticamente sustituido. No, que le ha dado un poco de trabajo. Yo estoy repitiendo, este gobierno va a tener 3 años y la curva de aprendizaje de la mayoría de las áreas prioritarias del país se están deteriorando. Entonces, en el caso del país, posiblemente está ocurriendo ese deterioro. Esta es una enfermedad que está controlada epidemiológicamente, pero ya vemos que están apareciendo casos. Eso significa que estamos teniendo un brote de la enfermedad, y leí esta mañana que en el caso de cólera los casos 5 a 5, nos lo están dando 5 a 5. Apenas ahora el boletín epidemiológico se publica de la semana 52 del año 2022. Tenemos un retraso de prácticamente 7 semanas epidemiológicas que no sabemos lo que está pasando en el país. Entonces, es una situación de deterioro permanente que vamos teniendo a nivel de los servicios, y posiblemente en el caso del país estamos teniendo esa situación particular. Bueno, estamos... Mira, excusa, me deja abonar algo más complementar lo que dice Montero. Mira, el PAI es una de las instituciones que está en franco deterioro, precisamente porque en un momento, ahí dirigía eso durante muchos años, el que nosotros diríamos que es el padre del PAI, que es Garib Albaje. Pues Gary Albaje, que incluso estaba pensionado y había seguido de manera voluntaria dirigiendo el país, pues fue sacado. Y quien lo sustituyó fue una persona que no tenía ningún tipo de conocimiento sobre eso, porque fue un economista. Es decir, quien desde inicio cae como directora del país era una economista, y posteriormente entonces después fue sustituida.
De modo que lamentablemente una de las debilidades que ha tenido el gobierno en el ámbito de la salud es la sustitución de técnicos en lo cual se invirtió mucho dinero y mucho tiempo en su capacitación para luego entonces poner gente que desconocían pues las competencias y como consecuencia, como decía Montero, pues esa curva de aprendizaje se ha prolongado bastante y estas son las consecuencias. Fíjate que en el año o el pasado iniciando o el antepasado, hubo otro brote de difteria, de alrededor de unos 14 casos de difteria. Sí, Eso tenía aquí años que no veíamos una cosa como justamente esa. Por eso es la pregunta, que si esto es periódico o esta es una situación donde vemos que producto de la de la poca gerencia. Porque, por ejemplo, aquí tenemos unas situaciones muy particulares. Este programa de vacunación que tú señalas, Nelson, ha sido elogiado, ha sido ejemplo por lo bien llevado que ha sido. Y entonces vemos que aspectos que estaban controlados por un asunto, bueno, las vacunas no han desaparecido, se siguen produciendo vacunas. Entonces, ¿qué pasa? La provisión, la administración, ahí hay un deterioro. Óyeme, y no hemos tenido un desabastecimiento de la vacuna. Es decir, teniendo la vacuna, ¿qué es lo que se ha hecho ahora mismo? Digamos, ¿tú has oído alguna información respecto de una intervención en esa área específica, de hacer una vacunación casa por casa de todos los niños, de verificar el esquema de vacunación que tienen todos los niños, de aplicarle la vacuna, de a esos adultos también vacunarlo porque hay que vacunarlo? Ya habíamos hablado de que cada 10 años hay que revacunarlo. Yo no he oído ese tipo de intervención. No, y tuvimos varios casos de fallecimiento el año pasado de difteria. O sea que la situación es no es la primera vez y entonces no se toman correctivos. No se toman acción. Es una baja cobertura de vacunación en la población infantil. Así es. Nelson Rodríguez Monegro sobre el escritorio. Tenemos que el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, conocido como UNICIDA, ONU-SIDA, pues dice que hay que hacer mayores esfuerzos en relación a los programas, justamente los programas de la lucha contra el HIV y el SIDA, sobre todo por el aumento que venimos experimentando, Nelson. Rafael Montero, como epidemiólogo, desde el año 2010 a la fecha, ha venido en aumento los casos, sobre todo en América Latina. Hemos visto, por ejemplo, que esta enfermedad se ha convertido en una enfermedad crónica. Personas que la carga viral desciende tanto que llegan a ser prácticamente imperceptibles, que se hacen laboratorios y no resultan, que dan positivo, por ejemplo. Y eso es producto de estos programas y los medicamentos que se han desarrollado. Pero dice que hay mucha debilidad en este sentido, el ONU-SIDA. Mira, yo dudo de esas estadísticas que está dando ONU-SIDA. Hay una situación real, y es que cada día más los países han asumido pues el control de la enfermedad con el financiamiento. Recuérdate que ONU-SIDA surge como un programa especial de la ONU para pues suplir a los países de financiamiento, de acompañamiento técnico, de desarrollo de estrategias de prevención y control de la enfermedad. Ya, por ejemplo, la República Dominicana, es muy poco lo que llega a República Dominicana desde el punto de vista del financiamiento, porque el país lo ha asumido. Entonces, ¿qué resulta? Que en República Dominicana, por ejemplo, la prevalencia de la enfermedad se enmarca alrededor del 0.8%. Es decir, que estamos hablando que en una población de 10 millones, aquí debiera haber alrededor de unos 75,000 personas con el virus. Entonces, en la República Dominicana surgió una estrategia que se llamaba estrategia 90-90-90. Esa estrategia significaba que el 90% de las personas viviendo con el virus iban a ser detectados. En segundo,
lugar que el 90% de esos detectados iban a tener tratamiento. Y en tercer lugar, que el 90% de las personas con tratamiento iban a tener carga viral indetectable. Porque el tratamiento, fíjate que antes se esperaba que pues el famoso C4, CD4, estuviera por debajo de 400 para implementar el tratamiento. Como consecuencia, pues muchas personas, una cosa es tener el virus y otra es padecer la enfermedad, el SIDA. Entonces tú no podías esperarse tanto, sino que hoy en día, paciente que se detecta con el virus, debe comenzar a hacer inmediatamente el tratamiento independientemente de cómo esté su aparato inmunológico. Hay que iniciarlo inmediatamente. Eso ya no solamente es tratamiento y prevención, sino que además el tratamiento hoy, al producir carga viral indetectable, también evita que una persona VIH sea un ente transmisor de la enfermedad. Como consecuencia, el VIH hoy se ha convertido de ser una enfermedad irremediablemente fatal, hoy en día es una enfermedad crónica, manejada, tratada, y que la persona va a morir de otra cosa y no del propio VIH. De modo que tú vas a ver muchas informaciones de parte del técnico de ONUCIDA, porque la tendencia es que ese programa en un futuro no muy lejano va a desaparecer y como consecuencia muchos técnicos van a quedar sin trabajo. Están haciendo bulla entonces. Es haciendo bulla. Están dramatizando. Están aumentando un 5% y vaina. Eso es lo que está pasando, Nelson. Oye, claro que es 5%. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que la prevalencia es el 5%? Es una búsqueda, Nelson, una búsqueda. Eso es lo que dice la ONUCIDA. Ellos te van a demandar para justificar, Tú oyes hablar ni siquiera del VIH ya. No quiere decir que no existe el programa. Sí hay que seguir. Los gobiernos lo han asumido, esa es la realidad, Nelson. Los gobiernos lo han asumido, tal como tú dices, y entonces cada vez quizás ese acompañamiento se hace menos necesario. Claro, y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, son técnicos que si desaparece el programa, pues desaparece la comida de ellos y pues tiene que magnificar la situación. No quiere decir que en algunos sitios, por ejemplo en África, no siga siendo un problema no solamente sanitario, sino un problema social en sentido general, habida cuenta de que se afectan las personas lo más frecuente, las personas en edad productiva y como consecuencia pues todo lo que tiene que ver con la producción y productividad del país pues se afecta en términos de desarrollo del país. Todavía en el área subsahariana de África pues la incidencia y prevalencia de la enfermedad sigue siendo digamos alta, que no quiere decir que no haya que ponerle atención desde luego, pero cuando tú vas a repartir los recursos, digamos, recursos entre VIH y accidentes de tránsito, ¿dónde tú pones los cuartos? Sí, no, definitivamente que ahí hay una situación de interés, parece ser que es que se están quedando sin justificación. Nelson Rodríguez Monegro, mira, hoy tenemos la participación de la doctora Madeleine Ceballos, quien es neumóloga y nos va a tratar el tema de enfermedad obstructiva crónica, EPOC, en Cátedra Médica. Así que en breve estaremos conversando con la doctora Madeleine Ceballos, quien es neumóloga. Los neumólogos se han hecho muy ricos, Nelson. En menos de 3 años los neumólogos, yo tengo por ejemplo una amiga y tengo un amigo. No, yo tengo varios amigos neumólogos, pero tengo un amigo. La amiga no, es una reina, una princesa, una mujer dedicada. Un saludo muy especial a mi querida Wendy Morel. Tengo tiempo para hacerte una pequeña y breve anécdota que me Óyeme, tengo un amigo neumólogo, que ha comprado un vehículo de alta gama. Óyeme, y los rodea. Y una villa en Cacana, seguro. Y una villa en Cacana. Les ha ido bien a los neumólogos. A cuesta de mucho esfuerzo. En estos 3 años. Así que vamos a tener, también, ¿verdad? o sea que la doctora no lo niega. Mucho esfuerzo. Yo era pediatra y tenía 2 o 3 años todavía andando en bola. A mí, ahora que van a hablar de EPOC, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, yo estaría como en 7º semestre de medicina. Yo iba de San Carlos ahí a practicar el padre Villini. Tú eras practicante. Con Orlando Mejía.
Y entonces en la emergencia me llega un anciano con un EPOP, recuerdo como ahora el pechito en paloma, con cierta dificultad respiratoria. La emergencia en ese momento estaba llena y yo lo siento en una camilla en el pasillo. Tú recordarás que esos baños eran un desastre y el mal olor. Lo primero que te recibía en el Padre Villini era justamente ese olor. Ese olor, entonces yo siento al viejito, yo lo estoy examinando, le tomo la presión y entonces me pongo a ocultarle los pulmones y le digo, papito, respire profundo, respire otra vez, respire. Cuando le dije la tercera vez, me dice, mire coño, usted me va a matar con este maldito bajo mierda.